Respuesta al doctor Héctor Delgado. ¿Puede el cristiano dejar de pecar? Sección 7. Breve explicación de Judas 24, parte 5. En la sección anterior vimos, entre otras cosas, que el estado sin mancha del carácter lo requiere Dios de sus hijos tanto en el presente, aquí, hoy, ahora, como en el marco escatológico. Y pudimos por lo menos introducirnos en esta temática mirando algunos detalles claves en Filipenses 2:15, que dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y pudimos ver que la terminología del versículo está pensada para dejar clara la idea de que la irreprensibilidad del carácter del nacido de nuevo es algo que se espera de él, no como resultado de la glorificación en ocasión de la segunda venida de Cristo, como el doctor Delgado y los otros representantes de la nueva teología propuesta por la Corporación Adventista pretenden que creamos los adventistas del séptimo día. Esa terminología del versículo se ve en las frases sin mancha, número 1, en medio de una generación maligna y perversa. Y número 2, sin mancha, en medio de la cual resplandecéis, hablando de la generación maligna y perversa. Y 3, sin mancha, como luminares en el mundo. Las tres frases apuntan al tiempo actual, no al futuro, aunque por supuesto que también lo abarca. Es decir, si cuando son sin mancha del carácter es sólo a partir de la glorificación, entonces habría que concluir que antes de la glorificación están manchados, como la generación maligna en medio de la cual viven y desarrollan sus vidas. Y en tal caso, ¿cómo es que son luminares en medio de esa generación perversa y maligna? Si a ambos grupos los caracteriza la misma corrupción moral, ¿qué es lo que brilla entonces en los hijos de Dios y que ilumina al mundo, si sus vidas están tan manchadas como las del mundo? A menos que pensemos que brillan en el mundo porque sus manchas son menos que las del mundo. ¿No les parece que hay algo extraño en ese razonamiento? Pero decíamos también que la condición del carácter sin mancha de los nacidos de nuevo, aquí y ahora, se ve no solo en Filipenses 2:15. Bien, hoy queremos entrar a mirar otro texto que apunta en la misma dirección, desde otras perspectivas. Nos referimos, en este caso, a 2 de Pedro 3:14, donde también se emplea la frase sin mancha. El texto dice así, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. En primer lugar, no está de más recalcar aquí lo que ya se ha mencionado varias veces, pero que vuelve a aparecer en este texto, y es que en el proceso de mantenerse sin mancha del carácter por parte del nacido de nuevo, está tanto la participación divina, sostenidos o guardados sin caída por su poder, Judas 24, que es nuestro texto base de toda esta serie, como también la participación humana, no meritoria, pero requerida por Dios, por su respeto al libre albedrío devuelto por Cristo al hombre caído que le acepta como su Salvador personal. ¿Dónde está el ejercicio de la responsabilidad humana en el proceso? En 2 de Pedro 3:14. Está en la frase, procurar con diligencia. Nótese
¿Cómo se habla aquí de la responsabilidad humana como de algo anhelado, buscado y procurado con diligencia, es decir, con esfuerzo, con perseverancia? ¿Cómo es que ante información bíblica tan clara hay quienes insisten en que no le toca al ser humano nada en el proceso, sino solo a Dios? Si, si solo le toca al ser humano en el plan de la salvación ser pasivo y no activo, solo recibir la acción divina en él sin que se espere respuesta activa de él a la acción divina, ¿qué sentido tiene entonces el concepto, la instrucción del apóstol de procurar con diligencia ser hallado sin mancha? ¿Para qué necesito yo procurar si de mí no se pide nada? Si la perfección del carácter la recibe el nacido de nuevo en la glorificación, en la segunda venida de Cristo, donde el ser humano no tiene que hacer nada para que eso se dé, él no se puede glorificar. Eso es una obra exclusiva de Dios al transformar en inmortales sus cuerpos mortales. Entonces, ¿para qué dice el apóstol Pedro, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha? ¿No les parece que el asunto no hace sentido? El otro elemento de segunda de Pedro 3:14, que recalca que esa condición sin mancha del nacido de nuevo en cuanto a su carácter, la espera Dios de sus hijos antes de la segunda venida de Cristo y por lo tanto antes de la glorificación de nuestros cuerpos, es el hecho de que se dice que ese es el estado moral en el que deben ser hallados por Él, por Cristo. Ser hallados así, ¿cuándo? Pues cuando Él venga por ellos. ¿Cuándo más? ¿Podemos ver el punto? No es que cuando Él venga les va a transformar su carácter manchado en un carácter sin mancha. El texto dice claramente que los halla así. Y entonces, según 1 Corintios 15, les transformará el cuerpo, lo físico, dándoles uno inmortal. Pero esto no tiene nada que ver con el carácter. Como dice el doctor Delgado en otro de sus videos, que Dios en la segunda venida nos dará la última ayudita con el carácter. En otra de las secciones de esta serie, veremos cómo tal cosa está totalmente fuera, contraria a las enseñanzas de Elena G. de White y por lo tanto a la doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la cual Elena G. de White sí es representativa oficialmente. Sirva como muestra de varias declaraciones de ella que veremos en su momento, las dos siguientes. La primera está en Conducción del Niño, página 214, y dice así: los que no respetan el orden o la disciplina en esta vida, no respetarían el orden que se observa en el cielo. No podrán nunca ser admitidos allí, porque todos los que sean dignos de entrar en el cielo amarán el orden y respetarán la disciplina. Los caracteres formados en esta vida determinarán el destino futuro. Cuando venga Cristo, no cambiará el carácter de ninguna persona. La segunda declaración está en Consejos para la Iglesia, página 389, y dice así: creemos sin duda alguna que Cristo va a venir pronto. Esto no es una fábula para nosotros, es una realidad. Cuando Él viniere, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos del carácter o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. Cuando venga el Señor,
Los que son santos seguirán siendo. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los que son injustos, inmundos y no santificados, permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y le dé un carácter santo. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora es cuando debe realizarse esta obra en nosotros. ¿Será, amados hermanos, que lo necesitamos más claro? Sin embargo, ya veremos muchas declaraciones más de ella en esta línea, en la sección que corresponde a mirar cómo entendió y enseñó Elena G. de White Judas 24, guardados sin caída por el poder de Dios. Por ahora, estamos mirando cómo entendieron esto los escritores bíblicos. Ya tomaremos el tiempo para ver cómo lo entendió y enseñó ella, que por supuesto fue en la misma forma que lo entendieron ellos, los escritores bíblicos, puesto que los dio tanto a ellos como a ella el mismo Espíritu. Bien, volviendo al punto que a los nacidos de nuevo no se les transforma el carácter en la segunda venida de Cristo, ni se les termina de transformar tampoco, sino que Él, Cristo nuestro Señor, los halla así, ya transformados por su poder con el que ellos le permitieron guardarlos sin caída. Ese mismo concepto se ve también en Efesios 5:27. Ahí dice que esto Jesús lo hace, guardarlos sin caída, a fin de presentársela a la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Otra vez, miramos aquí el mismo concepto. Pedro nos dice, son hallados por él sin mancha. Pablo dice que se los presenta a sí mismo sin mancha. ¿Cómo se los presenta a sí mismo? Pues como los halla, como los encuentra, sin mancha, porque han sido guardados sin caída por su poder. Ahora viene a manifestar ese mismo poder que los guardó sin caída, pero transformando sus cuerpos físicos en la glorificación, dándoles inmortalidad. Primero los perfecciona en carácter, aquí y ahora. Luego viene para glorificar sus cuerpos. Todo esto por su poder. De allí la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos 8:30. A los que justificó, a estos también glorificó. Todo en su orden. Que justificó implica santificó, lo veremos luego. Es importante grabar en nuestras mentes que Cristo se presenta la iglesia a sí mismo, es decir, se la presenta a Él mismo como la encuentra. El texto dice, sin mancha. Él no viene a transformarla en una iglesia sin mancha. Eso ya lo ha hecho antes de venir por ella. Cuando viene por ella para presentársela a sí mismo, la encuentra en el estado en el que Él la ha mantenido, en el estado en el que Él la ha guardado, sin caída, y por lo tanto sin mancha, y todo para la gloria de su poder. Veamos cómo entendió y miró esto Elena G. de White. Ella dice, en Cristo en su santuario, 122 la página, cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante.
Y en Consejos para la Iglesia, página 388, dice: estamos en un mundo que se opone a la justicia, a la pureza del carácter y al crecimiento en la gracia. Donde quiera que miremos, vemos corrupción y contaminación, deformidad y pecado. ¿Y cuál es la obra que hemos de emprender aquí, precisamente antes de recibir la inmortalidad? Consiste en conservar nuestros cuerpos santos y nuestro espíritu puro, para que podamos subsistir sin mancha en medio de las corrupciones que abundan en derredor nuestro en estos últimos días. He ahí el efecto del Evangelio, amados hermanos. He ahí el poder del Evangelio de Jesucristo. Por eso es que decía el apóstol: no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio que predicaba Pablo el apóstol no tiene nada que ver con el Evangelio predicado por la Nueva Teología en la Corporación Adventista, representada en este caso por el doctor Héctor Delgado y el canal Seamos Sabios. Un Evangelio que no tiene el poder de cambiar vidas para la gloria de Jesucristo. Un Evangelio que no tiene el poder de resistir la tentación ni de guardar de caída. Un Evangelio que solo sirve para medio remendar el carácter. Un Evangelio sin poder, dándole lugar a Satanás a reírse de dicho cristianismo. Ese no es el Evangelio bíblico. El Evangelio bíblico es poder de Dios, poder sin rival. Un evangelio ante el cual el propio Satanás tiene que huir del poder de Dios. Un evangelio que sí requiere de la colaboración humana para mostrar su poder, pero no del poder humano, que de paso no existe. En palabras de nuestro Señor: separados de mí, nada podéis hacer. De modo que la idea de que la perfección del carácter de los nacidos de nuevo aquí y ahora es una enseñanza basada en el mérito y el poder humano no es más que una farsa, una cortina de humo para que no se logre ver la verdad bíblica de que el Hijo de Dios puede ser guardado por el poder de Dios sin caída. El Hijo de Dios puede ser guardado por el poder de Dios para dejar de pecar. Bien, podemos concluir de 2 de Pedro 3:14 que la condición del carácter sin mancha de los hijos de Dios la espera Dios de ellos aquí y ahora, a fin de que sean hallados en ese estado moral por Cristo en su segunda venida, y que no hay nada en las Escrituras que indique que tal estado sin mancha en el carácter sea algo que se obtendrá solamente a partir de la glorificación. Tal enseñanza no es bíblica y más bien contrasta frontalmente con el escrito está. Con eso claro, podemos mirar otro texto que da luz a nuestro tópico. Texto que, unido al anterior, confirma la enseñanza evangélica de los evangelios, que dice que el estado del carácter sin mancha que caracteriza a los guardados sin caída por el poder de Dios, según Judas 24, es un estado en el que deben vivir estos aquí y ahora en este mundo. Nos referimos en este caso a Santiago 1:27, que dice así: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Reina Valera del 60. 3 aspectos a analizar brevemente de este texto en el tema que nos ocupa. 1. El cuándo es delante de Dios.
2. La responsabilidad humana en el proceso de guardarse sin mancha. 3. El significado de mancha del mundo. 1. El cuándo es delante de Dios. El texto hace referencia a una condición moral sin mancha delante de Dios. ¿A qué tiempo apunta tal condición? El doctor Delgado y sus colegas de la Nueva Teología, representando la posición doctrinal de la Corporación Adventista, nos dicen que tal estado de los hijos de Dios se da solo a partir de la glorificación en ocasión de la segunda venida de Cristo, no antes. Antes de eso solo se puede medio estar sin mancha moral, o lo que es lo mismo, se permanece manchado hasta la glorificación, hasta que la glorificación elimine tales manchas del carácter. En este primer aspecto, intentamos dar con el significado de la frase delante de Dios. Esto porque si logramos dar con su verdadero sentido, lograremos ver fácilmente cuándo es que Dios espera que sus hijos estén sin mancha delante de Él. Bien, ¿qué significa la frase delante de Dios en Santiago 1:27? Esta frase, delante de Dios, es usada no pocas veces en las Escrituras, y para saber a qué ambiente o contexto o a qué tiempo se refiere, pasado, presente o futuro, lo define el texto en el que se emplea la frase. En algunas ocasiones, la frase delante de Dios hace referencia al ambiente celestial y en otras al terrenal. Igual en cuanto a tiempo, en ocasiones hace alusión al pasado, en otras al presente y en otras al futuro. ¿Cuál es el caso de Santiago 1:27? ¿A qué contexto apunta? ¿Al celestial o al terrenal? ¿Y a qué tiempo? ¿Pasado, presente o futuro, escatológico? Veamos. En este caso, uniremos los dos primeros aspectos del texto, el cuándo y el dónde. Volvamos al texto y miraremos claramente ambas cosas. El estado sin mancha de los hijos de Dios referido aquí, Santiago 1:27, es un estado que se espera de los hijos de Dios mientras viven entre viudas y huérfanos, razón por la cual el texto concluye diciendo que es algo relativo a este mundo. Esto porque, aunque habrá viudas y huérfanos en el cielo, porque llegarán así siendo viudas o huérfanos, entre los salvos, no necesitarán ser visitados para ser auxiliados en sus tribulaciones. Obviamente se refiere a viudas y huérfanos en este mundo, situación que recalca el texto al final. Lo que solo deja para el significado de delante de Dios en Santiago 1:27 el sentido único de delante de Dios en este mundo y aquí y ahora, tiempo presente y por supuesto que pasado y futuro mientras va transcurriendo. A manera de ejemplo de delante de Dios haciendo referencia al pasado, puede verse Deuteronomio 4:10, donde dice sobre el pueblo de Israel, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne al pueblo. Para el caso de la misma frase, delante de Dios, en el marco del presente puede verse, entre otros, Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. También Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí, aunque se habla de lo que la iglesia de Sardis había hecho, pasado, se le dice cómo la veía Dios en su presente histórico. Y para el caso de la frase delante de Dios en el marco del futuro, puede mirarse entre muchos otros ejemplos Apocalipsis 16:19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios
para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ahora bien, en el caso de nuestro texto en estudio en esta sección, Santiago 1:27, por lo ya mencionado, no hay cómo eludir que la frase delante de Dios está pensada en un presente continuo que corresponde al tiempo de vida de los nacidos de nuevo, desde que eso ocurrió, desde que nacieron de nuevo y de allí en adelante para siempre, pues nunca dejarán de estar delante de Dios mientras vivan. Y aún mientras algunos de ellos duerman el sueño de la muerte, sus obras, según Apocalipsis 14, con ellos siguen en el sentido del testimonio que dieron mientras vivieron como nacidos de nuevo. Ahora bien, que la condición sin mancha del carácter de los hijos de Dios delante de Él es referencia en Santiago 1:27 al presente, al aquí y ahora, puede verse en la forma en la que los exégetas bíblicos han abordado este texto. Sirvan para el caso algunos ejemplos, que por razón de tiempo los veremos en la próxima sección. Por ahora, bendiciones del Señor y hasta la próxima.